Okay. Today I will explain the modal verb of ability, okay? Hoy vamos a ver los verbos modales de habilidad. Okay. Modal verbs of ability. Ok, ¿qué son los verbos modales de habilidad? O que nos permiten hacer algo. Te puse yo acá. Los modal verbs of ability son un tipo de verbos modales que se utilizan principalmente para expresar la habilidad o posibilidad que tiene alguien de realizar una acción. Estos verbos modales son can, could, and be able to. En español, estos tres verbos modales, Jessica, equivalen a poder, saber y ser capaz de lograr algo. Por ejemplo, te puse yo acá. Samuel can speak 4 languages. Samuel sabe hablar 4 idiomas. Y aquí a la parte puse yo. I wasn't able to finish my exam. No puedo terminar mi examen. ¿Ok? En el transcurso de la clase vamos a aprender cuándo es que utilizamos can't, cuándo utilizamos could, cuándo utilizamos be able to y si estos verbos modales los podemos utilizar en todos los tiempos. Ok, empezamos. ¿Cómo se utilizan can and could? Ok, aquí les voy a explicar. Can. Give me one second. Ok. Can't se utiliza para acciones que ocurren en el presente o en el futuro. Eso les tiene que quedar very, very clear in your mind. Can't, nosotros solo lo vamos a utilizar para acciones que ocurren en el presente and in the future, ¿ok? Presente y futuro. Y could lo vamos a utilizar para acciones que ocurren en el pasado, ¿ok? Could nosotros lo utilizamos para las acciones que ocurren en el pasado. Les vuelvo a repetir, can't solo lo vamos a utilizar para acciones en el presente y en el futuro. Ahora bien, could lo vamos a utilizar solamente para las acciones que ocurren en el pasado, ¿verdad? Entonces aquí les puse yo. La estructura de can y could es la siguiente. Aquí les puse una tablita. Recuérdense, can't lo utilizamos para present and future y could use in the past. Can't se utiliza para presente y futuro y could se utiliza solo para el pasado. Estamos hablando sobre los verbos de habilidad, verbos modales de habilidad o verbos que nos permiten realizar alguna acción. Si nosotros, chicas, nos fuéramos a la forma afirmativa, affirmative form, esta sería la estructura correcta para poderla realizar. Subject plus can or could plus infinitive. Ok, cuando hablamos del infinitive verb, estamos hablando de un verbo en su forma base. Por ejemplo, I can swim. Sé nadar. Le estoy hablando, este ejemplo yo lo puedo estar hablando en presente o en futuro, ¿verdad? Ahora acá, si yo digo, I could swim when I was 5 years old. Cuando tenía 5 años, sabía nadar. Eso no se habla en presente ni se está hablando en futuro, se está hablando in the past, en el pasado. Recuérdense, la estructura es subject plus. Si ustedes quieren hablar presente y futuro, utilicen can't plus infinitive verb o el verbo en su forma normal. Si ustedes quieren hablar en pasado, utilizan subject plus could
plus infinitive verb. Y así nos vamos a ir. En forma negativa. En forma negativa, chicas, es correcto colocar can, not, or can't, como se los puse acá. O también es correcto colocar could, not, or couldn't, como se los puse acá. Recuérdense que el infinitive verb, estamos hablando del verbo en la forma base, ¿ok? Aquí les puse, she can't come to beach. No puede venir a la playa. We couldn't get the tickets. No pudimos conseguir las entradas. Recuérdense que aunque estemos hablando en la forma negativa, el can't lo utilizamos en present and future and could use only in the past. ¿Ok? Interrogative form. La estructura de la forma interrogativa. Siempre, only that, the first one, modal verb. Aquí sería el verbo modal, can or could, plus subject. Subject is person, animal, or thing do you speak about in the sentence, okay? Plus infinitive verb and plus question mark. For example, can you stand on your head? ¿Tú sabes hacer el piano? O sea, ¿sabes tocar el piano? La siguiente les puse. Could you see the manager? ¿Pudiste ver al director? ¿Pudiste ver al representante? Etcétera, ¿verdad? Sigamos. Negative. Les puse yo acá. Las formas negativas de can and could son cannot y could not, respectivamente. Pero es mucho más común utilizar las contraídas o las contractions. Y la contracción de cannot sería can't. Y la contracción de could not sería couldn't. ¿Ok? Sus principales usos son. Ok. Nos referimos a habilidades físicas o mentales que alguien posee. Sorry. Esto, recuérdense que todavía estamos aprendiendo cómo utilizamos el can't y cómo utilizamos el could. ¿Ok? Y entonces aquí yo les estoy presentando algunos ejemplos donde, en qué ocasiones vamos a utilizar nosotros can't and could. Entonces yo aquí les puse. Lo utilizamos para referirnos a habilidades físicas o mentales. Ok, aquí les puse. He cannot swim. No sabe nadar. Recuérdense, esto puede ser presente o futuro. Y aquí les puse yo. I could play the piano when I was 8 years old. Yo sabía tocar el piano cuando tenía 8 años. Estoy hablando en pasado. The next one. Otra cosa en donde podemos utilizar el can y el could, lo podemos utilizar para la capacidad que se tiene para realizar una acción. For example, my car can go very fast. Mi coche o mi carro puede ir muy rápido. The next example, I couldn't take him to the airport. No podía llevarle al aeropuerto, ¿ok? Además, can y could también sirven para hacer peticiones y para pedir o dar permiso. Lo que se diferencia uno entre otro es que could es para situaciones más formales, ¿verdad? Cuando ustedes van a utilizar estos dos modales, chicas, primero deben de recordar, can't solamente lo utilizamos en presente y en futuro. Could lo utilizamos en pasado. Pero cuando ustedes quieren hacer una petición, realizar un permiso, una forma más cortés de hacerlo es utilizar el could. ¿Ok? For example, aquí les puse yo. Can you pass me the salad? ¿Puedes pasarme la ensalada? Pero cuando ustedes utilizan can't, lo están haciendo de una forma de una obligación. O sea, ustedes están imponiendo algo al utilizar can't, ¿ok? En cambio, ustedes al utilizar could, están solicitando que les ayuden en algo. Por ejemplo, aquí les puse yo. Could you pass me the salad, please? Hasta el please lo lleva de último, si ustedes se dan cuenta. Yo aquí les puse, ¿podrías pasarme la ensalada, por favor?
Es una petición, ¿verdad? Es algo que lo estás pidiendo cordialmente. Ok. Después de haber visto lo que es can and could, vamos a ver cómo se utiliza el be able to. Ok. Les puse acá. Be able to expresa habilidad exactamente igual que can y could. Mientras que can y could son invariables, be able to se puede conjugar en cualquier tiempo verbal. Los tres tienen el mismo significado y se traducen de la misma forma. Saber, poder o ser capaz de. Ok. ¿A qué se refiere que son invariables el can y el could? Les explico, niñas. El can y el could se refiere a que son invariables, ya que, si ustedes lo recuerdan bien, can lo utilizamos para presente y futuro y could in the past. Could solo lo utilizamos para el pasado. Esa sería una de las variantes. Y la otra de las variantes es que si ustedes quieren solicitar algo y lo quieren decir cordialmente, lo dicen could. Pero si ustedes quieren solicitar algo, pero utilicen can't, lo están imponiendo, ¿verdad? Digamos. El be able to, chicas, se utiliza en todos los tiempos. ¿Qué quiere decir? Se utiliza en presente, se utiliza en pasado, se puede utilizar en futuro, en los tiempos perfectos, etc. Aquí les puse yo varias estructuras. Por ejemplo, in the present. En el presente, si vamos a utilizar el be able to, estamos hablando de sujeto, plus verb be, verbo to be, plus able to, plus verb in basic form. Sujeto, más el verbo to be, más el able to, más el verbo en forma base. Aquí esa misma estructura, si la pasamos a negativo, utilizamos sujeto, más el verbo to be, en negativo, más el able to, más el verbo en forma base. Y en la forma interrogativa es verb be, plus subject, plus able to, plus infinitive verb, and plus question mark. Estas son las tres estructuras de cómo nosotros utilizamos todo esto, chicas, en el presente, ¿ok? Ahora las tres estructuras in the past, ¿ok? En el pasado nosotros utilizamos was and were. El was y el were, remember, was lo utilizamos con I, he, she, it. Were lo utilizamos con we, you, and they, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, el sujeto, el verbo to be en pasado, el able to y el verbo en forma base. Si se dan cuenta en todas estas estructuras, el able to sigue siendo el mismo, no cambia, ¿verdad? No se le agrega una O, no se le quita la O, no se le pone apóstrofe, no se le agrega ni se le quita nada, ¿verdad? El able to siempre va a estar en su forma base, pero eso sí, siguiendo ciertos patrones de las diferentes estructuras. Ok. Aquí les puse a few examples. Por ejemplo, les puse en la primera estructura. I am able to do it. Puedo hacerlo, ¿ok? La siguiente puse I am not able to do it. No puedo hacerlo. Am I able to do it? ¿Puedo hacerlo? Next example. You were able to arrive on time. You were able to arrive on time. ¿Pudiste llegar a tiempo? You weren't able to arrive on time. No pudiste llegar a tiempo. Aquí estamos hablando del pasado, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el able to sigue estando en su forma base. La siguiente dice, were you able to arrive on time? ¿Pudiste llegar a tiempo? Si se dan cuenta, algo muy importante, el able to no cambia. Cada una de las estructuras o de los tiempos siguen su mismo patrón, siguen su misma estructura, lo único que nosotros le vamos agregando después del auxiliar sería el able to. Y después del able to, nosotros tendríamos el verbo y el complemento. Esto solamente se cumple en forma afirmativa y en forma negativa. Ahora bien, en forma interrogativa, only that.
En todos los tiempos de la forma interrogativa, sin importar a qué tiempo verbal ustedes se refieran, only talk first one auxiliary verb, ¿ok? Siempre, siempre tiene que ir primero el verbo auxiliar. Ok, aquí les presento otros dos tiempos en los cuales se utiliza el able to, ¿ok? El able to lo podemos utilizar en present perfect and future. En el presente perfecto y el futuro podemos utilizar el able to, ¿ok? Si se dan cuenta, de lo que se trata el able to es de seguir los patrones de cada uno de los tiempos, porque aquí los patrones en el presente perfecto tenemos el have y el has. Luego de colocar el auxiliary verb, que sería have or has, colocamos el being, luego colocamos el able to y el verbo en forma base. En future, future is easy, easy, cheesy, okay? Easy, cheesy. Why? Because the first one, subject, later, will, later, verb to be, later, able to, later, verb in basic form, okay? Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo futuro utilizamos de primero el sujeto, luego utilizamos lo que es el auxiliar, luego utilizamos lo que es able to plus el verbo en forma base. Siempre, 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 only that. En todos los temas, cuando va a cambiar algo, mayormente es el auxiliar. Que si ustedes se dan cuenta que decimos subject auxiliary in negative, subject auxiliary in basic form, auxiliary in basic form, plus subject, plus be, plus able to, plus infinitive third, and plus question mark. Si se dan cuenta, en este caso, chicas, lo único que cambia es de posición, ¿verdad? Porque no altera en nada, ¿ok? El able to lo van a usar siempre, siempre, en forma afirmativa y en forma negativa, cuando va después del verbo auxiliar. Y cuando hablamos nosotros en la forma interrogativa, siempre, siempre, primero va el auxiliar, auxiliary verb, luego va el sujeto, luego va the verb to be, luego va el able to, el verbo en forma base y el question mark. A few examples. Por ejemplo, aquí les puse. He has been able to open the tin. He podido abrir la lata. En negative les puse, he hasn't been able to open the tin. No he podido abrir la lata. En interrogative form les coloqué, has he been able to open the tin? ¿Ha podido abrir la lata? Future, en futuro les puse, we will be able to come to Paris. Podremos venir a París. Negative, we won't be able to come to Paris. No podremos venir a París. The next one, will we be able to come to Paris? ¿Podremos venir a París? Ok, aquí les puse. Be able to tiene los mismos usos que can and could. Les puse acá. Las habilidades físicas o mentales y capacidad de realizar una acción se puede usar en presente, aunque es más común utilizar el verbo modal can't. Ambos tienen el mismo significado. Aquí les puse yo. My sister is able to speak Japanese. Mi hermana sabe hablar japonés. Estamos hablando en el presente. ¿Ok? O también pueden colocar ustedes, my sister can speak Japanese. ¿Ok? Mi hermana sabe hablar japonés, que sería lo mismo. The next example. You aren't able to fly. No puedes volar. You aren't able to fly. No puedes volar. O también lo pueden colocar como you can't fly. ¿Ok? Como también tú no puedes volar. Les puse acá. En oraciones en pasado y solo en frases afirmativas, existe una diferencia entre el uso del be able to y could.
Si hablamos de una habilidad en general que se tenía en el pasado, podemos utilizar ambas formas. Sin embargo, si se trata del uso de una habilidad en una situación concreta del pasado, entonces únicamente utilizaremos be able. Okay? A few more examples. I could or I was able to swim when I was young. Okay. Aquí les puse, finally, I was able to swim to the river bank. Aquí dice, cuando era joven podía nadar, finalmente pude nadar hacia la orilla del río. Aquí les puse, en este ejemplo, hablamos de la habilidad de nadar en general. En este caso, la abuela nos dice que ella, cuando era joven, podía nadar sin problema. Pero ahora, debido a una debilidad física, ya no lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Ella lo está hablando en pasado. Aquí dice, en este ejemplo hablamos de la capacidad de nadar en una situación específica. No es solo que sabe nadar en general, sino que en aquella situación concreta fue capaz de nadar hasta la orilla del río, ¿ok? Sin embargo, existen determinados verbos en los que preferiblemente se utiliza could en lugar de be able to. Por ejemplo, estos verbos son see, hear, tasty, feel, remember, understand, kiss, and believe. Okay? For example, finally, aquí les puse, finally they could understand his reason. Finalmente pudieron entender su razón. O el otro ejemplo, they could hardly believe their eyes. Okay? Apenas podían creer lo que veían. Ok. Les puse acá. En los demás tiempos verbales se usará be able to, ya que can solo es posible en oraciones en presente. Ok. We have been able to fix your dress. Will she be able to go on the trip? Hemos podido arreglarle el vestido. ¿Podría ir de viaje? Ok, y aquí les vuelvo a poner todas las estructuras. Can't lo utilizamos presente and future. Could lo utilizamos en pasado. Be able to en todos los tiempos, ¿ok? Do you have any question, girls? ¿Tienen alguna duda o consulta, chicas? ¿Pueden prender su cámara, por favor? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Any questions? Dime, Stephanie. No, ninguna duda. ¿Tienes dudas? Ok, te voy a pedir por favor que puedas encender tu cámara. Y tú, Jessica, también, por favor. Que puedas encender. Gracias, Jessica. Stephanie, ¿me haces el favor de encender tu cámara? Gracias, Stephanie. Qué gusto verte.